Pista 57. Capilla Sixtina. A tu derecha podrás ver el altar de los papas y detrás el testero del juicio final, pintado por Miguel Ángel. Recuerda que no se puede hablar dentro de la capilla. Avanza hasta situarte más o menos en el centro y cuando te sientas capaz de hacerlo, levanta la mirada hacia la bóveda y comprenderás por qué arte y religión son un binomio constante en la historia occidental. La capilla está cubierta por una bóveda de cañón con lunetos, rebajes para facilitar la iluminación a través de las ventanas laterales, y fueron las grietas que se abrieron a raíz de las obras de la Torre Borgia y las de la Basílica de San Pedro, que se encuentran a su lado, lo que decidió a Julio II a sustituir las pinturas existentes de Piero Matteo d'Amelia, un fondo azulado con estrellas doradas, a la maniera latina del Trecento, como habréis observado en las estancias de Fray Angélico, por otras más acordes a los nuevos tiempos. Y para ello pensó en Miguel Ángel, el artista florentino al que acababa de contrariar con el recorte del proyecto escultórico de su propia tumba. Miguel Ángel accedió a cambio de 15.000 ducados de oro y de libertad creativa para diseñar un proyecto acorde con su arte y su megalomanía. Accede a ello y en enero de 1509 comienzan los trabajos. Para ello hace venir de Florencia algunos pintores amigos para que le ayuden, dada la amplitud de la empresa y que Miguel Ángel no había pintado nunca con la técnica al fresco. El espíritu y carácter difíciles del genio hacen que los despida al poco tiempo, pues entiende que su ayuda está muy por debajo de la calidad que pretende plasmar en la bóveda. Encerrado en la capilla, encaramado en un andamio que él mismo se construyó y que casi le cuesta la vida, pues debía pintar tumbado de espaldas, cayéndole las gotas de pintura y restos del revoque de la pared en los ojos, en 3 años, en agosto de 1511, la obra estaba acabada. Hasta la restauración llevada a cabo en 1999, se pensaba que el cromatismo marmóreo que representaban los frescos, neutro y apagado, obedecía a un intento voluntario del artista por resaltar el dibujo, de forma que algunos críticos hablaban de estatuas fingidas coloreadas. Hoy día, como podéis ver, nos encontramos con una verdadera eclosión cromática, con acentuados contrastes entre cálidos y fríos, a la maniera veneciana, que anticipan claramente lo que luego será el manierismo. El apagamiento anterior se debía, sin duda, al paso del tiempo, a los barnices oxigenados del siglo XVIII y a la acción del humo de las velas y estufas de la capilla, pues no olvides que aquí se llevaba a cabo la elección de los nuevos papas y la consiguiente quema de las papeletas usadas al efecto, con cuyo humo se alimentaba la famosa fumata nera o bianca que anunciaba el resultado a los fieles agolpados en la plaza del Vaticano. Así pues, este deslumbramiento cromático que observamos hoy fue quizás un recurso utilizado por Miguel Ángel para dar mayor claridad lumínica y precisión en los detalles a una obra que había de observarse necesariamente a una distancia de 20 metros. Si has observado con detenimiento los frescos de las paredes, te habrás dado cuenta que no obedecen al estilo de Miguel Ángel. Así es, pues además de Miguel Ángel, que pinta la bóveda y el testero, las paredes se hallan decoradas con pinturas de distintos artistas del 480. Hablemos un poco de ellos. En la pared norte de la capilla, la que se encuentra en el lado del Evangelio, o sea, a la izquierda del altar, puedes ver unos frescos relativos a la vida de Cristo, de pintores como Botticelli, Domenico Ghirlandaio y Cosimo Rosselli. Si te fijas, comienzan con el bautismo de Cristo, pues el de la Natividad, pintado por Perugino y que estaba detrás del altar, fue uno de los que se destruyeron al levantar el muro sobre el que se pintaría el juicio final. La pared sur incluye frescos referidos a la vida de Moisés. De igual forma, los frescos del testero sobre el nacimiento y hallazgo de Moisés de Perugino fueron también tapados por la pared del juicio final. Los autores son los mismos que los de la pared norte. Fíjate que estas pinturas quedan claramente descompensadas con el tamaño y fuerza expresiva de los frescos de la bóveda. Para suavizarlo, el Papa León X encargó a Rafael 10 cartones, cuadros que servían de base para la confección de tapices referidos a los hechos de los apóstoles, que sí llegaron a pintarse, pero que, como ves, los tapices no llegaron a hacerse según el proyecto. Y ahora vamos a analizar la bóveda.
Lo primero que sorprendió a sus contemporáneos fue la manera en que dispuso los frescos, ordenando de un modo muy personal y original el enorme espacio a decorar. Hasta entonces, la manera de abordar la estructura de los frescos venía de Giotto, en la capilla Scrovegni, que había dispuesto las distintas escenas en bandas paralelas, separando los motivos o escenas en trazos convencionales. Así lo había hecho también Masaccio en la capilla Brancacci, que veréis en Santa María del Carmine en Florencia. Pero la novedad de Miguel Ángel consistió en ordenar el espacio con una arquitectura fingida que distribuía las figuras en 3 niveles de forma natural y acomodadas a los nichos, ménsulas y metopas que se multiplican por todo el espacio. Si os quedáis un instante mirando la bóveda, veréis que todo fluye en orden, simetría y equilibrio, dando claridad y reposo al conjunto. La bóveda de cañón la organiza segmentándola en 10 arcos fajones fingidos, que conforman 9 sectores transversales, y en 3 niveles longitudinales separados por 2 entablamentos y cornisas, igualmente fingidos como los arcos. A los lados, 12 lunetos situados encima de sus respectivas ventanas dan luz al conjunto, y las esquinas se rematan con 4 pechinas o triángulos curvos. Algunos críticos han querido ver cierta ascendencia gótica en esta distribución, dando a espinazo el tramo central y a crucería los apuntados triángulos de lunetos y pechinas. Pero si hacéis un esfuerzo por recordar las bóvedas de la Catedral de Sevilla, os daréis cuenta de la diferencia, pues el conjunto de la Capilla Sixtina se percibe como un solo cuerpo unitario, como un gran retablo en donde, adelantándose a Bernini, se funden las 3 artes, arquitectura, pintura y escultura, en un mismo acto dramático. Habrás percibido un cierto desasosiego al mirar hacia arriba. Ello se debe al entramado arquitectónico pintado por Buonarroti, que nos hace percibir la sensación de encontrarnos ante una potencia sobrehumana sujetando la historia sagrada del hombre, pues el fingimiento arquitectónico ideado por Miguel Ángel hace parecer la bóveda de cañón, apenas curvada en la realidad, mucho más grande de lo que realmente es, con un pronunciado arco que levanta su clave a más altura de la que está. Además, el peso descomunal de todo el entramado constructivo parece descansar en las delgadas pilastras que se adosan a las paredes laterales y bajan hasta el suelo, amenazando al espectador con un equilibrio inestable sostenido por la grandeza de las fuerzas que se desarrollan en lo alto. La iconografía, a pesar de que Julio II tenía pensado que girara en torno a los hechos de los apóstoles, versa en torno a los comienzos del universo y de la historia del hombre, pues como ya te he dicho antes, el Papa no tuvo más remedio que darle plena libertad creativa, si bien le impuso el asesoramiento de un comité de teólogos vaticanos. En el registro central nos encontramos con 9 metopas, espacios rectangulares con historias del libro del Génesis. Miguel Ángel comenzó a pintar la bóveda desde la entrada, el lado opuesto al altar donde te encuentras, de forma que los temas no siguen una sucesión cronológica, sino que se acomodan a necesidades estilísticas, pues las primeras metopas hacen referencia a la embriaguez de Noé y el diluvio universal, quedando la separación de la luz y las tinieblas, así como la creación de Adán y Eva, a continuación. La razón hay que buscarla en la adecuación del punto de vista del espectador a la claridad expositiva del conjunto, pues las metopas situadas al fondo, según se va acercando al juicio final, van simplificándose en número de figuras y claridad compositiva, facilitando la comprensión global del conjunto desde la puerta, categoría esta de primordial importancia para el Renacimiento. No olvides que tú has sentado al revés por la cabecera. De igual forma, para romper la monotonía que pudiera resultar de la sucesión de estas 9 metopas, las va alternando en distintas escalas, flanqueando las de menor tamaño por los ignudis, desnudos masculinos clásicos, que sostienen medallones de bronce con temas del Antiguo Testamento. Estos ignudi, que ya plasmara en su primera obra pictórica, el Tondo Doni, es una obsesión no solo estilística, sino ideológica, pues son un claro tributo al concepto neoplatónico del clasicismo, tal como lo entendía la Academia de Florencia de Lorenzo el Magnífico, donde Miguel Ángel se formó desde niño. Fíjate en el virtuosismo con que Miguel Ángel representa a estos jóvenes, en los escorzos y posturas más arriesgadas, que luego retomará en los esclavos de la tumba de Julio II, poniendo de manifiesto
Su dominio anatómico, adquirido tras largas vigilias en el Hospital del Espíritu Santo de Florencia, diseccionando cadáveres de ladrones y prostitutas a espaldas de la Inquisición. Detengámonos en dos de estas metopas. La primera, la expulsión del paraíso. Como podéis ver, la influencia de Masaccio es evidente en la concepción global. Disposición de personajes, gestión de la perspectiva y espacio e incluso en el cromatismo. Sabemos, porque nos lo dice el Vasari, un contemporáneo de Miguel Ángel y primer historiador de la historia del arte, que Miguel Ángel en su juventud estudió los frescos de la Capilla Brancacci en la iglesia de Santa María del Carmine en Florencia. También nos cuenta que copiando algunas de las esculturas de la capilla de San Michele, cerca de la plaza de la Signoria, recibió un golpe de su compañero Pietro Torrigiano, escultor que, castigado con el exilio por los Medici, luego moriría en Sevilla en las cárceles de la Inquisición de Triana, y a resultas de dicha disputa, terminó Miguel Ángel con la nariz rota, como atestiguan los autorretratos que se hizo el artista. Frente al dolor abstracto, metafísico de la humanidad que plasma Masaccio en los rostros de nuestros padres, Miguel Ángel acentúa más el dolor por el castigo, el miedo a sus consecuencias inmediatas, a la muerte, y al volver Eva la cabeza hacia el ángel, se reconoce que tiene más miedo de la justicia que esperanza en la misericordia divina, nos dice el Vasari. En la metopa de la creación de Adán, destaquemos en primer lugar la terribilidad que impregna toda la bóveda y que sumerge a todas las figuras en un dinamismo y fuerzas sobrenaturales. En un segundo lugar, la perfección anatómica, especialmente del hombre. Fíjate que la mano izquierda la toma prestada Caravaggio para su Cristo en la vocación de San Mateo, que habrás visto en la Capilla Contarelli en la iglesia de San Luis de los Franceses de Roma. Y en tercer lugar, la aparición de un cielo abierto en diagonal. Rafael lo había pintado en estas mismas fechas en la estancia de la asignatura en el Vaticano, en la Apología del Santísimo Sacramento, y que acabas de ver enfrente de la Escuela de Atenas. Pero aquí Miguel Ángel lo dinamiza en líneas diagonales y curvas e introduce los putti o angelotes que retomará unos años después Tiziano en la Ascensión de la Virgen y, por supuesto, la escuela andaluza barroca del siglo XVII, con Murillo a la cabeza. En el segundo registro, acomodados en bancos y separados por parejas de putis, mitad cariátides, mitad metopas humanizadas, nos presenta a los 7 profetas bíblicos y a las 5 sibilas que anuncian la venida de Cristo. La terribilidad llega aquí a su máxima expresión, siendo un antecedente claro del Moisés de la tumba de Julio II en San Pietro in Vincoli, así como los ignudis lo son de los esclavos del Louvre y de la Academia de Florencia. Si os fijáis en la tersión de la sibila líbica, podréis adivinar en dónde se inspiró Velázquez para una de sus hilanderas de su famoso cuadro. No olvides que Velázquez hizo 2 viajes a Italia, el primero de ellos como aprendizaje de los grandes maestros, por consejo de Pedro Pablo Rubens. Las 4 pechinas representan otros tantos momentos bíblicos, glosando la lucha de Israel por la libertad. El dinamismo y la fuerza vital vuelven a estar presentes. Fíjate en el castigo de Amán, cuyo cuerpo es el Laoconte, que ya hemos visto en los museos vaticanos, escorzado como si estuviese clavado en una cruz. No vamos a dilatar más el comentario con la descripción de los temas y motivos que componen la decoración y que podréis ver en cualquier guía turística, pero sí vamos a terminar como evaluación artística final de la bóveda con palabras del primer historiador del arte, como ya os he dicho, Giorgio el Vasari, que recoge en su obra Las vidas, publicada en 1550. La perfección la ha logrado aquí Miguel Ángel, la perfección de los escorzos, la estupenda rotundidad de los contornos, realizados con esa hermosa proporción que se ve en los bellos desnudos. Para representar la perfección de su arte, dispuso figuras de todas las edades, con diferentes aspectos y formas, sedentes, dándose la vuelta y sosteniendo algunos festones de hoja encima y bellotas, emblema del Papa Julio II, etc. Apaga ahora la audición y sigue contemplando la bóveda, y cuando lo creas conveniente, pulsa de nuevo tu MP3 en la pista 58.